Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios una vez más por estar aquí. Le invito a abrir la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Ahí vamos a estar considerando la palabra del Señor. 1 de Corintios 4:1. Estamos tratando en este mes de abril sobre la mayordomía. Los niños van a pasar a su área de clase. Si quieren pasar para allá, para la parte de atrás, con los niños van a estar allá tomando una clase en esta hora. La hermana Doranelda va a estar allí. Y estamos tratando, les digo, un tema sobre la mayordomía y cómo Dios acomoda todas las cosas, ¿verdad? Me dijeron que los jóvenes también tuvieron ahorita el tema sobre la mayordomía también, de la administración de los recursos que Dios nos da, y hoy con los adultos también lo vamos a hacer aquí. Y a lo largo de todo el mes hacíamos un ejercicio el miércoles y les dije, ¿en enero de qué hablamos? La oración. En febrero, amor. Marzo, consagración. Y en abril, mayordomía. Otra vez, práctica. Enero, oración. Febrero, del amor. Marzo, consagración. Y en abril, de la mayordomía. Vamos a estar estando hablando sobre algunos temas durante el mes. En el mes de mayo vamos a hablar sobre la familia. Vamos a estar hablando sobre la familia y ahí vamos avanzando conforme va el año, y damos gracias al Señor por esta bendición. Hoy vamos a estar hablando sobre la mayordomía, un poquito sobre eso. Queremos tomar un tiempo para orar por los niños y los jóvenes que empiezan esta semana ya a tomar exámenes del STAR. Los maestros, que Dios los ayude, van a estar en tensión, y queremos tomar un tiempecito al final para orar en favor de los niños, de los jóvenes, y vamos a meditar en la palabra del Señor unos momentos. 1 de Corintios 4:1 dice, así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana porque nos permites esta bendición de estar aquí. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Agrádate de este tiempo y habla a cada vida. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos. La mayordomía cristiana. Hoy vamos a considerar un poquito sobre este tema, el deber cristiano en cuanto a la mayordomía. Sabemos que Dios es el dador de toda gracia, ¿verdad? De todas las grandes bendiciones materiales como espirituales. Y al recibir estas bendiciones, el cristiano, nosotros llegamos a ser responsables delante de Dios por esas cosas que recibimos del Señor. Hablábamos un poquito hace algunos miércoles sobre este tema y vamos a tratar de tocar, solamente voy a hacer un pequeño repaso antes de entrar a lo que vamos a hablar hoy, sobre lo que significa la palabra mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es uno que cuida y atiende los negocios de otra persona. Es un mayordomo, que cuida, que atiende los negocios de alguien más. En la Biblia encontramos varios pasajes de eso. Encontramos, por ejemplo, ahí en Génesis 39 a José, que dice la palabra que era mayordomo de la casa de Potifar. Ahí en esos versículos está del 1 al 6. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era responsable José de cuidar y de atender los negocios de Potifar. Él era el que administraba todas las cosas ahí en la casa, ¿verdad? En los negocios que tenía este hombre llamado Potifar. Cuando hablamos un poco sobre la mayordomía, a veces cuando pensamos en esto solamente pensamos en los dineros, pero hablar de mayordomía pues habla de un tema muy amplio. Nuestro cuerpo ofrecido al Señor tiene que ser administrado también, somos responsables de él. Y también nuestros talentos, una capacidad natural que tenemos, poder llevarla a los pies del Señor. Hablábamos un poco sobre eso aquella ocasión. Con cada cosa, ¿verdad? Como cantar, dibujar, tocar un instrumento, todas esas cosas tienen que llegar a ser administradas. Y pues entregar nuestros talentos al Señor. También habla de dones espirituales. Los dones espirituales es una capacidad espiritual recibida en el momento de creer en Cristo. Recibimos un don espiritual y en la Biblia encontramos varios pasajes que nos hablan sobre estos.
y pues saber cuál es el don que nosotros tenemos, ¿verdad? Es importante conocer la palabra del Señor. También nuestro tiempo, somos responsables de esto. Ese día hablábamos un poco sobre cada uno de estos, ahondábamos un poco en el asunto, pero dijimos que somos responsables de nuestro cuerpo, administrar nuestro cuerpo, los dones espirituales, los talentos, nuestro tiempo. También administrar nuestro tiempo, son cosas que podemos, cuando hablamos de mayordomía cristiana, tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. Todos tenemos 24 horas, pero ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Tenemos que aprender a administrar este tiempo y ocupar nuestro tiempo en las cosas del Señor. Tus talentos, ponerlos a los pies del Señor, los dones que has recibido del Señor a los pies de Jesús. Mi cuerpo tiene que estar al servicio del Señor, mis finanzas, las posesiones que yo pueda tener, tenerlo en las manos del Señor. Tenemos que aprender cómo invertirlo. ¿Cuál debe de ser la actitud cristiana hacia las cosas materiales? Lucas 12:15 dice, mirad, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Avaricia es una inclinación desordenada a las riquezas, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice la palabra ahí en Lucas 12:15. La actitud del cristiano debe de ser, nuestra vida no debe de consistir en los bienes que poseemos. Dios no nos bendice económicamente solamente para acumular riquezas para nosotros, sino para usarlas al servicio. Poseemos las cosas, pero que las cosas no nos posean a nosotros. A veces la gente ya tiene algo y ya sobre eso ya no lo quiere soltar. Poseemos las cosas, pero no debe de ser algo que toma lugar en mí. No es pecado tener posesiones, pero sí es pecado ser poseído de ellas, ¿verdad? Decir, esto yo lo voy a tener aquí solamente, ¿verdad? No debemos de ser egoístas con lo que Dios nos ha dado. La responsabilidad de todo mayordomo, a alguien que se le da a su cargo, a alguien que yo le tengo confianza para decir, tú vas a ser el mayordomo, el que vas a administrar mis negocios, la responsabilidad de esa persona es que sea fiel, dice la palabra del Señor. Dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere que los administradores, o sea, los mayordomos, cada uno sea hallado fiel. Tienen que ser hallados fiel. Tú no le vas a confiar tus recursos, tus finanzas, tus negocios a una persona en la que no tienes confianza. Tiene que ser una persona fiel, responsable, a quien se le da la administración de algo que tú posees. Y la palabra del Señor dice, esta persona a la que va a administrar tiene que ser hallada fiel. Entonces, ricos o pobres, todos tenemos la responsabilidad de ser fieles ante Dios por las cosas que poseemos. Lo importante no es cuánto uno tiene, sino qué estamos haciendo con eso que tenemos, ¿verdad? La mayordomía cristiana, hablando sobre las finanzas, ¿cuándo debemos de darlo? 1 Corintios 6:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, ¿verdad? Cada primer día de la semana, ¿cuándo es? Pues el domingo, ¿verdad? En su calendario empezamos con el domingo, luego el lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Entonces, el primer día de la semana, por eso es que nosotros venimos a la iglesia. En el tiempo bíblico, el día de reposo era el sábado. ¿Por qué nos reunimos los domingos nosotros? Porque Jesús resucitó el día domingo, ¿verdad? Dice que después del día de reposo es cuando van las mujeres muy temprano al sepulcro, cuando ya pudieron moverse, ¿verdad? Porque según la ley era el sábado. El domingo ellas van y encuentran la resurrección. Por eso nuestro calendario y todo se rige a partir de ese primer día, que es el domingo. La Biblia dice, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Tenemos que hacerlo con regularidad, ¿verdad? De esa manera, los primeros cristianos apartaban y entregaban sus ofrendas así, cada primer día de la semana. Nosotros por eso es que lo practicamos así, ¿verdad? Lo más importante es hacerlo con fidelidad, con regularidad. Hay gente que recibe solamente finanzas una vez al mes, entonces lo trae sus finanzas una vez al mes, ¿verdad? O por quincena. La cuestión está en regular, hacerlo regularmente. ¿Cuánto debemos de dar? Dijimos cuándo. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto es que tenemos que dar? Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 6:2,
según haya prosperado. Según haya prosperado, dice la palabra del Señor. Si gana poco, pues no puede dar mucho, ¿verdad? Pero si gana mucho, no puede ni debe dar poco, ¿verdad? Hay que aprender a dar conforme hayamos prosperado. Entregamos al Señor según lo proporcionado por Él. Si Dios nos ha bendecido en gran manera, pues vamos a hacer acordes a eso, ¿verdad? Por eso dice la palabra, cada uno dé según haya prosperado, no dice una cantidad, esto es lo que tienen que dar, sino conforme hayas prosperado, eso es lo que vas a dar. Entonces no podemos dar, no puedo dar lo que no tengo, pero tampoco debo de usar mi pobreza para decir, pues yo no tengo nada que dar. Todos podemos dar, aunque sea un poco, ¿verdad? Podemos dar para la obra del Señor. Lo que pertenece al Señor, no es correcto gastarlo en otras cosas. Malaquías 3, versículos 6 al 10, ahí tenemos una amplia variedad de cosas, pero la palabra del Señor también nos dice que debemos de dar generosamente. Segunda de Corintios 9, 6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también cosechará de esa manera, generosamente, ¿verdad? Es imposible que le podamos ganar a Dios. Yo no puedo decir, yo le estoy dando bastante a Dios ya, no. Dios siempre nos bendice aún mucho más, ¿verdad? Poníamos ese día que platicábamos un poco el ejemplo del poema del hermano Juan Romero, que dice, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar, porque cuando yo le doy, Él me da a mí mucho más. Y hay una vez una ilustración que vi de que si yo le doy al Señor con una cuchara, Él me regresa con una pala. Y si yo le doy con una pala, Él me regresa con una carretilla. Y si yo le doy con una carretilla, Él me regresa con un trascabo, con una cosa. Mano de chango, Él bendice abundantemente. No puedes ganarle a Dios, no puedes decir, no, hombre, ya estoy dando mucho. Dios nos da más. Y por eso la palabra del Señor dice que el que siembra escasamente, también de esa manera va a cosechar. Pero si siembras generosamente, Dios también te va a bendecir así. Aleluya. Entonces Dios nos ayude, ¿verdad? Si Dios nos devuelve de acuerdo a nuestro sacrificio. Y si damos poco, pues recibiremos poco. Debemos de dar con sacrificio. Dijimos primero, debemos de dar de acuerdo a la medida con que Cristo nos haya prosperado, según hayamos sido prosperados. Debemos de dar generosamente y debemos de dar con sacrificio. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5, mire, vamos a la palabra del Señor ahí. Segunda de Corintios 8, capítulo 8, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. ¿Qué tremendo? ¿De qué manera dieron los hermanos en Macedonia? Dice, de más allá, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. De su pobreza ellos dieron. Aleluya. Segunda de Corintios 8 al 9 dice la palabra que siendo rico, se hizo pobre el Señor. Es maravilloso, ¿verdad? Que nosotros hemos sido hechos ricos espiritualmente por la bendición que tenemos de conocerle al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que dimos de esta manera? Con sacrificio. Una ofrenda es eso. Una ofrenda no es una limosna. No es algo que damos solamente así, ¿verdad? ¿$1 será sacrificio? Que a veces damos $1 de ofrenda, hermano. Si usted le deja $1 de propina a un mesero, hasta le escupe la comida. Oiga, y a la iglesia está tremendo eso, ¿eh? Ya lo traemos separado y hasta lo traemos hecho rollito el billete para, este es el de la ofrenda. Dar con sacrificio, dice la palabra. De su pobreza dieron y dieron aún más allá.
más allá de su pobreza. Una ofrenda no es una limosna, una ofrenda era algo que ofrecía, según el libro de Levítico, sobre el altar en sacrificio al Señor. Se ofrecía una ofrenda al Señor y tenía que ser de olor fragante. No podían ofrecer a un chivito que estaba tuerto, que tenía la pata quebrada. Se lo voy a ofrecer al Señor. No, Señor. Al Señor se le ofrecía lo mejor. El Señor mismo lo dijo: no me vas a traer la perniquebrada ni la que está ciega. Tiene que ser lo mejor, lo primero del ganado, lo que tienes que separar y ofrecerlo así. Y queremos, ¿verdad?, en cuanto a nuestras finanzas, ofrecer pues cualquier cosa. En una ocasión vi una ilustración de los que estaban platicando unos billetes, y estaba el de $100 y dijo: oye, ¿cómo te va? No, hombre, pues yo siempre ando en el mall. Que el de $100. Y el de 50, ¿tú dónde andas? No, dijo, yo ando en los restaurantes. Ándale. Y el de 1, yo ando en las iglesias, soy bien cristiano. El Washington es bien cristiano, de todos los cultos viene Washington, el presidente que viene ahí en el billete, ¿no? Hay que buscar estaba viendo quiénes eran los presidentes. Jackson está en el 20, ¿verdad? Grant está en el de 50, Benjamin Franklin en el de 100, pero el de Washington lo conocemos bien porque es el de la iglesia. Eso no es un sacrificio, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que realmente dimos una ofrenda de sacrificio al Señor? Debemos de dar de esta manera, ¿verdad? Tenemos que aprender a dar al Señor con todo el corazón. En cuanto a los diezmos, tiene que ser proporcional. Si yo gano $1,000, el diezmo son 100. Pero si yo gano $10,000 y sigo dando 100, pues no es el diezmo, es el 1% de lo que estoy dando solamente. Hay que ser proporcional. Por eso dice la palabra: conforme haya prosperado. Es como se tiene que dar nuestras finanzas al Señor, y debemos de darlo de esta manera. Todo le pertenece al Señor, ¿verdad? No hay una discusión en cuanto a esto. Él nos lo da, Él bendice el fruto de nuestro trabajo, nos da la salud para pararnos todos los días, caminar, la inteligencia para desarrollar el trabajo. Nosotros administramos. Volvemos al tema otra vez: mayordomos de aquello que el Señor nos ha encomendado en nuestras manos. El Señor nos da esa bendición de administrar a las cosas del Señor, ¿verdad? Y a veces decimos: pues es que yo no me completa, yo no completo, hermana, para dar el diezmo. Una vez me dijo una hermana: no completo. Pues es que si esperamos a completar, ¿cuándo? Tenemos que separarlo. Es lo primero. Separarlo cuando recibimos algo. Señor, esto es tuyo. Y a partir de ahí, yo creo que todos podemos dar testimonios de que lo que nos entra de dineros a lo que sale, muchas veces decimos: ¿cómo le hicimos este mes? Pero ¿cómo le hicimos? Fue la bendición del Señor. Cuando aprendemos a ser fieles con el Señor y lo separamos como primera cosa, entonces hay bendición del Señor a nuestra vida. Si esperas a que te sobre, pues nunca nos va a sobrarnos. ¿Cuándo nos sobra dinero? Siempre andamos jalando por aquí, por allá. Pero Dios nos bendice. Cuando aprendemos a ser fieles, Dios es fiel con nosotros. Entonces, ¿cuánto es que debemos de dar? El 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. El corazón redimido hará todo lo posible por mostrar agradecimiento al Señor, ¿verdad? Dios nos ayude en este día, ¿verdad?, a entender la palabra del Señor, los diezmos, las ofrendas. A veces hay gente que dice que los diezmos eran del Antiguo Testamento solamente. Y en la Biblia vemos que Abraham fue antes de la ley y él diezmó. Jacob fue antes de la ley, ahí en Génesis 28 del 20 al 22, y él diezmó. La ley, a partir de la ley fue obligatorio. En la gracia dicen ahora no es, pero en la gracia tenemos que dar el diezmo, y si podemos más, porque es por gracia. No es de que se abolió el diezmo en el Antiguo Testamento. Bajo la ley el diezmo era obligatorio, pero bajo la gracia debemos de dar por lo menos esa cantidad voluntariamente. Aleluya. El diezmo es solo la base de nuestra ofrenda al Señor. Esto es algo que el Señor nos demanda a nosotros, el diezmo, pero también las ofrendas. Les decía ahorita, una ofrenda que fuera agradable al Señor. Y la ofrenda de sacrificio es como lo que acabamos de hacer ahorita. La ofrenda, los diezmos eran obligatorios,
en la ley. La ofrenda era obligatoria, el ofrecer, no era si querían ofrecer o no. Si había pecado tenían que ofrecer ofrenda, si había agradecimiento tenían que ofrecer ofrenda, era obligatorio. La ofrenda de sacrificio es como lo que acabamos de hacer ahorita. Hermanos, hay una necesidad. Hermanos, vamos a estar en una construcción. Esa ofrenda va más allá de nuestra fuerza, más allá de la obligatoriedad, es un sentir. Viene un siervo de Dios, vamos a bendecirlo, hermanos. Vamos a hacer esto, me explico, hay cosas que surgen en el trayecto del culto, ¿verdad? Y que podemos hacerlo, vamos a dar para misiones, vamos a dar para VGMC, estas son ofrendas extras que se dan, pero que están bendiciendo, y cómo Dios nos bendice tan poderosamente. Yo me quedo sorprendida cuando vemos la fidelidad del Señor. En el año 2020, que todo estuvo cerrado, no dejamos de dar para VGMC. En el 2021, que veníamos bien poquititos, no dejamos de dar para VGMC. Ofrendas y la casa del Señor y los biles llegando, ¿verdad? Y los préstamos del banco, y no teníamos oportunidad ni siquiera de hacer una actividad. Pues ya ve cómo estaba todo cuando la pandemia, que nadie podía vender nada, ni platillos, ni nada. Y Dios fiel, supliendo mes a mes, y cada pago que se tenía que dar, aquí está, en el nombre del Señor. Y ahí vamos, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Aleluya. Entonces, ¿en qué espíritu debemos de dar? Como leíamos ahorita, como propuso en su corazón. Tenemos que dar con el corazón, no por obligación, ni por necesidad. Aleluya, dice la palabra, porque Dios bendice al dador alegre. Aleluya, damos porque queremos hacerlo. Queremos agradecer al Señor, es una expresión de amor para con el Señor. Por eso debemos de hacerlo con una actitud de alegría, dice la palabra, no con tristeza. Debemos de llenarnos de gozo porque Dios nos da la bendición de poder dar para la obra del Señor. Aleluya. ¿A quién debemos de dar? Pues debemos de dar los diezmos en el lugar en donde nosotros nos alimentamos. Por ejemplo, yo no voy a ir a meterme a comer a Burger King y voy y pago en Whataburger. No, pues donde como yo, ahí es donde tengo que pagar mis diezmos, ¿verdad? Ahí es donde pago mi comida, en sentido figurado, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Pero ahí es donde se tiene que hacer. También podemos ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, a la gente que está en necesidad, a los siervos de Dios, a los misioneros. Podemos ayudar. ¿A quiénes son los que podemos ayudar? ¿Cuáles son los resultados de dar? Pues hay infinidad de pasajes, ¿verdad?, que nos hablan de esto, los bienes materiales que vienen. No estoy diciendo que damos para recibir, pero vemos la bendición de Dios de una manera tan palpable. Dios nos asegura abundantes bendiciones. Aleluya. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Filipenses 4:9 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Abundantes bendiciones cuando nosotros somos fieles al Señor. En lo poco, ser fiel al Señor. Hay bendiciones espirituales, hay gozo en el corazón cuando das. La palabra habla de tesoros en el cielo, acumulados cuando nosotros aprendemos a dar en la obra del Señor. Dios recompensa, ¿verdad?, todo lo que damos y sacrificamos. Nunca Dios no tiene a nadie a quien le debe. Dios no nos va a deber nada. Él paga abundantemente. Si tú le das, Él bendice tu vida. Aleluya. Son temas que hablamos en la casa del Señor, no siempre. Este mes lo vamos a estar haciendo. Es un tema que al Señor le interesa. En la Biblia hay un libro que se llama Números. Él siempre está hablando de números y de familias y de todas esas cosas, y es parte de nuestra enseñanza cristiana, ¿verdad? Que Dios nos ayude a seguir siendo fieles, a seguir participando de la bendición del Señor. Ese día que platicamos sobre este tema, vimos la bendición del Señor. Nuestro hermano Ortiz compartía su testimonio, cómo el Señor la ayudó hasta este momento, aún en su vida, como una mujer viuda, con pocos recursos y entrada. Es una mujer fiel al Señor, fiel en todo sentido, y usted la ve en
Siempre que las mujeres participamos en algo, aquí está mi aportación. Hermana, vamos a hacer esto, aquí está mi aportación. Aún en sus finanzas, que son una vez al mes, de un cheque chiquito, ¿verdad? De ancianidad solamente. De ahí la hermana es fiel en sus finanzas, y no de ahora, de toda la vida. Y yo puedo mencionar muchos nombres, ¿verdad? Aquí de personas que son muy fieles al Señor y cómo Dios les ha ayudado y bendecido, y podemos ver la mano del Señor. Yo creo que Dios siempre está tratando y Él quiere darnos. Dice la Biblia que si Dios te da, es porque te quiere pedir. El poema del hermano Juan Romero dice así, ¿verdad? Si Dios te da es porque te quiere pedir. Amén. Dios nos ayude, ¿verdad? La Biblia habla mucho en cuanto a la mayordomía, y es nuestra responsabilidad cumplir y ser fieles, como les digo. Los mayordomos tienen que ser hallados fieles en su administración, en todo aspecto, en lo que decíamos, en nuestro cuerpo, con nuestros talentos, en los dones, en las finanzas, en el tiempo, en todas las cosas, ser buenos administradores. Y Dios nos ayude a cumplir con nuestro deber. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta hora. Y vamos a orar al Señor y a decirle que Él nos ayude. Amén. Que Él sea nuestra ayuda. Si tú no has estado participando de esta bendición en cuanto al dar, yo te invito a que lo hagas, a que separes algo. Y si vas a traer un presidente, dijo un hermano, el hermano Dino Espinosa siempre dice, si van a traer un presidente, no se traiga Washington solo. Tráigase unos 3 Washington, ¿verdad? O 5 Washington, o de los otros presidentes, ¿verdad? Para poder dar una ofrenda que sea agradable al Señor, como un sacrificio. Oramos al Señor y le pedimos que Él sea nuestra ayuda en esta hora. Padre, en esta hermosa mañana te damos muchas gracias por estar aquí. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, está en tu corazón, es tan importante para ti. Y tú quieres enseñarnos un poco lo que se siente dar, porque tú diste a tu propio Hijo, Señor. No escatimaste ni a tu propio Hijo por amor a nosotros. ¿Cómo no nos darás con Él todas las cosas? Yo quiero pedirte que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Señor, que siempre que vengamos a tu casa podamos separar algo especial para ti, como una ofrenda de olor fragante delante de ti. Ayúdanos, Señor, a administrar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra vida, los dones que has puesto a nuestro alcance, Señor. Cada cosa que tú nos has bendecido, poder usarla para el servicio tuyo, para tu gloria y para tu honra. Bendice tu pueblo en esta mañana. Aquellos hermanos que han sido fieles a lo largo de su vida, gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, por lo que tú has obrado en cada uno de mis hermanos, porque hemos visto tu fidelidad en nuestras vidas, Señor, gracias. En esta hora, Señor, yo te pido por aquellas personas, Señor, que aún no participan de esta bendición en cuanto al diezmar o a preparar una ofrenda que te sea agradable. Yo te pido que nos ayudes, Señor, que nos ayudes y que pongas en nosotros este deseo de agradarte a ti, Señor. A través de nuestra vida, a través de nuestras finanzas, a través de los recursos, y que al final de nuestros días, Señor, seamos hallados fieles en lo poco o en lo mucho, fieles en cuanto a lo que tú has puesto en nuestras manos para administrar. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, Señor.